Entonces, chicos, ahora vamos a ver el trabajo generado sobre una partícula cargada para llevar de un punto a otro. ¿Listo? Entonces, ponemos por aquí. Trabajo sobre una partícula cargada. Trabajo sobre una partícula de prueba o partícula cargada. Listo, chicos. Ahí está. A ver. Mira lo que vamos a hacer. Para poder analizar el trabajo generado sobre una partícula cargada, voy a analizar el campo generado por un cuerpo cargado, que puede ser un cuerpo esférico, ¿no? Como hace un momento hemos visto. ¿Listo? Ahí está. Cuerpo esférico. Voy a considerar que su carga es Q. Carga Q positiva. ¿Listo? Entonces graficamos las líneas de campo. Línea de campo saliente, línea de campo saliente, línea de campo saliente, y así en todas las direcciones. ¿Listo? Ahora voy a trazar dos líneas equipotenciales, las cuales yo voy a analizar. Línea equipotencial A, potencial en A, y línea equipotencial B. Ahí está. Como tú ya sabes cuál es la dirección del campo, entonces yo puedo decir que el potencial mayor sería en A y el potencial menor sería en B, porque el campo siempre va de mayor a menor. ¿Listo, chicos? Ahora, voy a considerar una carga Q de prueba. Profesor, ¿qué carga puede ser? Cualquiera, no importa, no interesa. ¿Listo? Pero sí va a interesar para nuestro análisis el signo en esta oportunidad. ¿Listo? Para que te des cuenta de qué es lo que ocurre. Ya tú en tu casa, la tranquilidad de tu casa, con tu hoja, tu lápiz y tu papel, puedes analizar el otro caso, que sería para una carga opuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo considero una carga positiva, ahí está, tú en tu casa, ¿qué harás? Analizarás una carga negativa. Ahora, esta partícula cargada, voy a considerar que va a ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Se va desde A hasta B. ¿Listo? Entonces, debido a que se está generando un movimiento, debe haber fuerzas que generen este movimiento o traslado de A hasta B. ¿Listo? La fuerza que se me ocurre en primer lugar sería la fuerza eléctrica, porque esta partícula cargada está dentro de un campo eléctrico. Entonces, ¿qué fuerza se va a generar? Se va a generar una fuerza eléctrica. Y por lo visto ya la semana pasada, la fuerza eléctrica sería en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, debido a esta fuerza eléctrica, se está generando el trabajo para llevar la partícula de A hasta B. Si fuera la única fuerza, entonces la partícula cambiaría su velocidad. Desde A hasta B estaría cambiando su velocidad. Entonces se cumpliría que el trabajo neto, o el trabajo de la fuerza eléctrica, que sería la única, es igual a la variación de energía cinética. ¿Listo? Considerado el teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? Pero eso casi nunca se analiza. Lo que más se considera en esta oportunidad es el siguiente concepto. El movimiento es lento. ¿Qué significa que el movimiento sea lento? Significa que la velocidad es constante. ¿Listo? Entonces, debe analizarse un movimiento lento, es decir, un movimiento con velocidad constante. Obviamente es un MRU. Ahora, para que se genere un MRU, recuerda que la fuerza resultante debe ser cero, ¿no? Claro, profesor, la fuerza resultante debe ser cero. Y si la fuerza resultante es cero, debe existir una fuerza que elimine a esa fuerza eléctrica, que se oponga a esa fuerza eléctrica. A esa fuerza nosotros la llamamos fuerza del agente externo. Fuerza del agente externo o fuerza externa. Para que se pueda cumplir esta relación de que el movimiento sea lento, existirán dos fuerzas. La fuerza eléctrica y la fuerza del agente externo. Por lo tanto, habrán dos trabajos. ¿Listo, chicos? Trabajo que el cual nosotros vamos a analizar en este momento. Ponemos por aquí. Trabajo de la fuerza del agente externo. O fuerza externa también, no te compliques la vida. Entonces, el trabajo del agente externo, voy a ponerlo así, para llevar la partícula desde A hasta B, porque la partícula va de A hasta B, es igual
al producto de la carga Q de prueba, multiplicado por la diferencia de potencial. Pero es muy importante, se podría decir, el orden de esta diferencia de potencial. Si es que la partícula va de A hasta B, entonces será potencial final, que es en B, menos potencial inicial, que es en A. Entonces, de esta manera, nosotros estamos encontrando el trabajo generado por el agente externo. Y de la misma manera podemos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, ponemos por aquí. Trabajo de la fuerza eléctrica para llevar la partícula de A hasta B. Es igual. Tiene casi la misma forma, pero solamente le agregas un negativo adelante. Menos la carga de prueba por diferencia de potencial. Potencial final menos potencial inicial. Ahí está. ¿Listo? Entonces, de esa manera estamos encontrando el trabajo de la fuerza eléctrica. También es considerado como trabajo del campo. ¿Eh? Trabajo de la fuerza eléctrica también es considerado como trabajo del campo eléctrico. Por favor, no te vayas a olvidar. Y el trabajo del agente externo también es considerado como el trabajo externo. Nada más, así de simple. Si te das cuenta, tienen la misma relación, casi similares. Lo único que se diferencia es el signo. Ahora, eso no significa que el trabajo del agente externo sea positivo. No, no, no. Y tampoco significa que el trabajo de la fuerza eléctrica sea negativo. Aquí el signo básicamente depende de quién. Depende de la carga de prueba y depende de la diferencia potencial. Por lo tanto, no te olvides, por favor. Aquí se considera el signo. ¿De quién? De la carga. Por favor, no te olvides. Para las dos relaciones se va a considerar el signo de la carga. Si la carga de prueba es positiva, le pones positivo. Si la carga de prueba es negativa, le vas a poner el signo negativo. Por ese motivo yo te dije, tú en tu casa tranquilamente puedes analizar lo que ocurre para una carga negativa. Las relaciones no van a cambiar. ¿Listo? Solamente que en base al signo que tú consideres, el trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Pero eso ya se nota ya dentro de la operación. La operación misma te va a dar el signo final, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces no te olvides, por favor, cómo calcular el trabajo para una partícula, sobre una partícula cargada Q de prueba. ¿Listo? Ahora, en base a eso ya puedes llegar a una conclusión más, pues, ¿no? Claro que sí, ¿no? ¿Qué pasaría si la partícula no va de A hasta B, sino va de un punto de la superficie equipotencial a otro punto de la misma superficie equipotencial A? Es decir, no importa qué tipo de trayectoria tenga, si el punto inicial y el punto final es el mismo, dime, ¿se genera trabajo? No, profesor, no se va a generar trabajo. Entonces, no te olvides, por favor, de ese pequeño criterio. Normalmente se lo preguntan para algunos conceptos de verdadero o falso. ¿Listo? Con esto prácticamente haríamos terminar la teoría, pero faltaría mencionar las aplicaciones que tiene esta información en algunos conceptos tecnológicos. Por ejemplo, los famosos condensadores. Condensadores. ¿Qué es un condensador, chicos? Un condensador es un sistema compuesto de dos conductores. ¿Listo? Es un sistema conformado por dos conductores. ¿Qué nos permite estos dos conductores? Almacenar carga y energía eléctrica. Entonces, un condensador o un capacitor nos permite almacenar carga y energía eléctrica. Y estos condensadores o capacitores se encuentran en los dispositivos eléctricos o electrónicos, porque estos dispositivos necesitan una cantidad de energía mínima para poder funcionar también. ¿Listo, chicos? Así que los condensadores están siempre presentes en los dispositivos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? A ver, entonces tenemos dos cuerpos cargados. Dos cuerpos, disculpa, dos conductores, ¿no? Necesito dos conductores. Ahí está, dos conductores. Para que puedan almacenar carga y energía deben estar conectados a una diferencia potencial, a un voltaje. Ese voltaje nos lo proporciona ¿quién? Bueno, normalmente puede ser una batería, pues.
¿Listo? Una batería nos puede proporcionar esa cantidad que yo quiero. Entonces, una batería representa nuestra diferencia de potencial, nuestra diferencia de voltaje entre un punto A y un punto B, ¿cierto? Ahí está. Entonces, debido a esa diferencia de potencial, o debido a que están conectados estos dos conductores a una diferencia de potencial, uno de ellos se va a cargar de manera positiva, uno almacenará una carga positiva y la otra almacenará una carga negativa. Entonces, ya estamos considerando que los cuerpos o los conductores almacenan carga. Ahora, recuerda que estas dos cargas o dos conductores cargados se encuentran separados a una cierta distancia. Por lo tanto, tendrán ¿qué cosa? Tendrán una energía almacenada. Como la energía no lo puedo observar, al final la energía se va a manifestar en forma de campo eléctrico. Entre estos dos cuerpos existirá campo eléctrico. ¿Listo? Y el campo eléctrico siempre va a ir de carga positiva a carga negativa. Entonces, la presencia del campo eléctrico nos hace pensar de que existe energía eléctrica. ¿Listo? Ahora, existen muchos tipos de condensadores. Existen muchos tipos de condensadores. Condensadores planos, condensadores esféricos, condensadores cilíndricos. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a analizar en esta oportunidad son condensadores planos. ¿Listo? Pero al analizar tipos de condensadores necesito diferenciar, ¿no? Cada condensador tiene una capacidad de almacenar energía. No todos los condensadores almacenan la misma cantidad de energía. Hay condensadores de un tipo de material que almacenan solamente pocas energías y hay otros que pueden almacenar más energías. Entonces, para saber cuánta energía pueden almacenar o compararlas por lo menos con otro condensador, nosotros debemos saber cuál es la capacidad del condensador o cuál es la capacitancia del condensador. Entonces, en general, en forma general, la capacidad eléctrica o capacidad de un conductor o condensador se da de la siguiente manera. Entonces, la capacidad de un condensador se define con una letra C y sería la cantidad de carga que almacena por unidad de voltaje. De esa manera definimos la capacidad de un condensador. ¿Listo? Pero esto para cualquier tipo de condensadores, ¿eh? Para cualquiera, ya sea plano, esférico o cilíndrico. Ahora nosotros vayamos a un condensador en particular. ¿Listo? Se ponemos por aquí. Capacidad de un condensador de placas paralelas. ¿Listo? Capacidad de un condensador de placas paralelas. A ver, ¿qué es el caso más común o más simple que nosotros vamos a ver o observar? Entonces, para eso grafico nuestras placas paralelas. Vamos a poner de esta manera. Ahí está. Condensador de placas paralelas. Ahí está. ¿Listo? Para que puedan almacenar una cantidad de energía o carga, deben estar conectados a una diferencia de potencial, que lo tenemos por aquí. También se debe considerar la separación entre placas. Muy importante la separación entre placas. Y obviamente, muy importante también el área de las placas. Muy importante el área de las placas. ¿Listo? Y algo que también se debe considerar, que pocas veces se menciona, es la permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica. Esta constante o este valor nos indica qué tipo de material se encuentra entre placa y placa. ¿Listo? Por ejemplo, yo no sé qué material hay. Yo no sé qué material hay. Puede estar el vacío, capaz no hay nada. Puede estar un tipo de gas, no lo sé. Pero es posible que exista algún tipo de material por ahí. Entonces, entre el espacio de placa y placa existe un tipo de material, el cual se diferencia por la permitividad eléctrica, que lo representamos de esta manera. ¿Listo? Que en el vacío toma un valor en específico, lo cual ya se menciona dentro de los problemas, ¿cierto? Entonces, hay una permitividad. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la capacidad eléctrica
es igual a permitividad eléctrica por el área de las placas dividido entre la distancia de placa a placa. De esa manera nosotros encontramos la capacidad o capacitancia de un condensador de placas planas y paralelas. ¿Listo? Entonces, debido a esta capacidad, este condensador va a empezar a almacenar carga y energía. Obviamente, en una de las placas tendrá carga positiva y en la otra placa tendrá carga negativa. Y además, debido a la presencia de las cargas, se va a generar la energía entre placa y placa. Y eso se manifiesta en forma de campo, siempre generando líneas de campo de carga positiva a carga negativa. ¿Listo? De esta manera. Ahí está. Ese será el campo generado de placa a placa. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos ver acerca de condensadores de placas planas y paralelas. ¿Listo? Ahora, como ya hemos dicho, los condensadores se encuentran en los dispositivos eléctricos y electrónicos, pero no solamente encontramos un condensador, sino encontramos más de uno. Podemos encontrar 2, 3, media docena o una infinidad de condensadores, ¿no? Dependiendo del dispositivo. Ahora, entre condensador y condensador se genera una conexión. Entonces, vamos a analizar ahora mismo las conexiones. Las conexiones de condensadores. A ver, ¿qué tipo de conexiones habrá de condensador a condensador? Voy a considerar dos tipos de conexiones. Conexión en serie y conexión en paralelo. Entonces voy a considerar conexión en serie y conexión en paralelo. A ver, si yo tengo varios condensadores conectados en serie, los tendría de esta manera. Mira, un condensador se representa como dos rayitas paralelas y del mismo tamaño. Si tengo otro condensador, otras dos rayitas. Y tengo otro más, otras dos rayitas. Entonces tengo tres condensadores. Cada condensador tiene su propia capacidad. Capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. ¿Listo? Como los condensadores almacenan carga y energía, es posible que en algún momento de tanto almacenar carga, estos se puedan recalentar o quemar. Por lo tanto, deberíamos cambiar uno de ellos. Pero a veces cambiar un solo dispositivo es muy complicado para una placa o para un sistema no tan grande. Por ese motivo, a veces es más importante o más fácil o más recomendable reemplazar los tres. A veces es más fácil reemplazar los tres por uno solo. Entonces, yo voy a reemplazar a esos tres condensadores por uno solo, al cual voy a llamar condensador equivalente, el cual tendrá una capacidad equivalente, la cual nosotros la podemos calcular. ¿Cómo se calcula esa capacidad equivalente? ¿O qué es lo que se va a cumplir? Mira, se va a cumplir que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de inversas de las capacidades. Inversa de la capacidad 1, inversa de la capacidad 2, más la inversa de la capacidad 3. Eso es lo que se va a cumplir cuando tenemos condensadores en serie. Ahora, recuerda que cada condensador almacena carga. Como están en serie, las tres almacenarán la misma carga. Profe, ¿y el equivalente? Ah, mira, el equivalente también. ¿Listo? Ahora, te puedo dar una pequeña observación. ¿Qué pasaría si solamente tengo dos condensadores? Para dos condensadores. Para dos condensadores se va a cumplir que la capacidad equivalente de dos nada más, es igual al producto de capacidades entre la suma de capacidades. ¿Listo? Producto sobre la suma. Siempre y cuando sean solamente dos condensadores. ¿Listo, chicos? No te olvides. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros para condensadores en serie. ¿Qué más podemos analizar? A ver, date una idea. Tengo la capacidad de cada uno de ellos y tengo la carga de cada uno de ellos. Y notarás que la carga siempre es la misma para los tres. Entonces, como la carga es la misma para los tres, mira, date cuenta de esto. Ahí está, esta relación. Como la carga siempre es la misma, yo puedo también decir que el producto de la capacidad 1 por el voltaje 1 es la misma siempre, ¿no? Y es igual a la capacidad 2 por el voltaje sobre el condensador 2. Y es igual a la capacidad 3 por el voltaje de 3. Entonces,
existe otra relación de la capacidad con el voltaje, ¿no? Notarás que la capacidad y el voltaje son cantidades inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Listo? Pero el producto siempre se va a mantener constante para los tres condensadores. ¿Listo, chicos? Ya está. Ahora, ¿qué pasaría si la conexión ya no es en serie, sino ahora es en paralelo? Conexión en paralelo. A ver, profe, ¿cómo sería eso? Mira, tengo un condensador, otro condensador, otro condensador. Y los tres están en paralelo. Cada uno con su propia capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. ¿Está? Entonces, la misma situación. Se quema un condensador, voy a cambiar todo el sistema por uno solo. ¿Listo? Entonces voy a cambiar a todo el sistema por un solo condensador, al cual vamos a llamar condensador equivalente, con su propia capacidad equivalente. ¿Listo? Entonces, si están en paralelo tres condensadores, o 4, 5, 6, 7, o la cantidad que nos ponga el problema, el valor de la capacidad equivalente se va a calcular con la suma de capacidades. Capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3. Suma de tres capacidades. ¿Listo? Entonces, ya tenemos cómo encontrar la capacidad equivalente para muchos condensadores. ¿Qué más? A ver, sabemos que cada condensador almacena carga, pero como están en paralelo, ya no almacenarán la misma carga. El primero almacenará una carga 1, luego una carga 2 y luego una carga 3. Y van a ser diferentes. ¿Listo? De tal manera que la carga total, esta carga total, ¿a qué será igual? La carga total es igual a la carga 1 más la carga 2, la carga 3. ¿Listo? Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque recuerda el tema de la semana pasada. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere, mira. Y se está transfiriendo ¿a dónde? A la capacidad equivalente. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Qué más se va a cumplir? ¿Qué más se va a cumplir? Ahora notarás que están conectados en paralelo, por lo tanto, yo puedo decir que todos, absolutamente todos, están conectados al mismo punto, ¿no? A los mismos puntos. Por lo tanto, todos tendrán la misma diferencia potencial. Como todos tendrán la misma diferencia potencial, nuevamente observamos la relación entre la capacidad, carga y potencial. Al tener la misma diferencia potencial, se va a cumplir que la carga 1 sobre la capacidad 1 es igual a la carga 2 sobre capacidad 2. Y esto es igual a la carga 3 sobre capacidad 3. ¿Te das cuenta? Eso también se va a cumplir. ¿Listo, chicos? Entonces ya tendríamos todo lo necesario para poder analizar conexiones en serie o en paralelo. Lo último que tendrías que recordar o saber también es cuánto será la energía almacenada. ¿Cuánto será la energía almacenada? Porque ya hemos visto la capacidad, ¿listo? Pero ¿cuánto será esa energía almacenada por cada uno de los condensadores? Entonces, la energía almacenada por cada condensador se calcula de la siguiente manera. Como un medio de la carga por diferencia potencial, por el voltaje. ¿Listo? Pero no es la única forma de encontrar la energía. Haciendo algunas variantes con la relación que hemos visto de capacidad, podemos llegar a la siguiente conclusión, que también es igual a un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. O tal vez, ¿no? La carga elevado al cuadrado sobre 2 veces nuestra capacidad. Entonces, también tenemos esas relaciones. ¿Listo? Así que tú mismo vas a darte cuenta cuál de estas relaciones vas a usar dependiendo ya el problema. Pues, ¿no? Pero ya sabemos cómo se calcula la energía almacenada. La relación más importante, creo yo, es la tercera, que es de la carga y la capacidad. Porque la capacidad es un valor que normalmente me van a dar. Y la carga es un valor que yo puedo calcular. ¿Listo, chicos? Pero siempre te recomiendo fijarte bien la información del problema. Pues, ¿no? ¿Qué valores nos dan o qué valor es más fácil de encontrar? Y con eso ya puedo identificar la relación correcta. ¿Listo, chicos? Con eso hemos terminado la teoría de esta semana número 12. Y eso sería todo por la teoría.